Ahora comienza Querer Comprender, un programa que analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, así como la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Un espacio dirigido por Mar Sauto desde Madrid y producido por Javier Maurí. Querer Comprender. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva... Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a esta primera emisión de Querer Comprender en su nuevo horario, los jueves a partir de las 7 de la tarde, por supuesto, en Radio Mairena, en la 107.4, emisora municipal de Mairena del Alcor, de la FM, y nuestros saludos a nuestra directora Mar Soto, que no ha podido estar de nuevo aquí, pues sus obligaciones académicas, universitarias, pues así se lo impiden. Un fuerte saludo para ella, para nuestra directora Mar Soto Romero. Y tenemos aquí a una persona pues que no necesita presentación, que es don Luis Aniza. Muy buenas tardes y muchas gracias, querido compañero. Muy buenas tardes, Javier. Todo un placer, ya sabes. Y bueno, pues encantado de estar aquí en este programa para debatir lo que tú quieras sobre el tema de los recursos humanos. Muchísimas gracias, Luis. Pues aunque Luis Aniza es compañero de Querer Vivir y es bastante conocido ya por todas sus intervenciones que hace en el programa de radio, pero vamos a conocerle hoy pues un poquito más. Es licenciado en psicología, es psicólogo y ha sido responsable de formación de una compañía, pero no de una compañía cualquiera, no de una multinacional cualquiera, sino de la factoría Renault de Sevilla, responsable de implantación y desarrollo de equipos de trabajo, gestor de desarrollo profesional y responsable de recursos humanos de proximidad de la factoría. Luis, hoy vamos a hablar de recursos humanos. Ya hemos estado viendo con otro invitado el tema de recursos humanos y tal en nuestro país, y lo bueno dicen que siempre es mejorable. ¿Cómo podríamos definir o qué son los recursos humanos en la empresa para diferenciarlo de otros departamentos? Sí. Pues mira, en una empresa el departamento de recursos humanos es el departamento más esencial que existe, porque es aquel a través del cual se gestiona todo, absolutamente todo, lo gestionable para todas las personas que componen la organización. Date cuenta de que desde que una persona entra en una organización hasta esta persona desarrolla toda su etapa laboral y se marcha a esta organización, es el departamento de recursos humanos el que va gestionando toda esa evolución, todo ese desarrollo. Por lo tanto, pues bueno, pues son una serie de aspectos lo que contempla. Normalmente los departamentos de recursos humanos pues están divididos en una serie de áreas fundamentales. Concretamente, bueno, pues el área de seguridad, prevención de riesgos, salud laboral, condiciones de empleo, reclutamiento y selección, formación, planificación de gestión de carrera. Es decir, hay toda una serie, estamos hablando de una multinacional, obviamente, a nivel mundial, y por tanto es necesario matizar una cosa antes que nada. Cuando estamos hablando de una multinacional de este calibre, todas y cada una de las factorías del grupo están estandarizadas de la misma forma. Quiere decir que hay una organización de estandarización que permite el que todas y cada una de las factorías estén estructuradas en todo y cada uno de sus departamentos de la misma forma, ya con matices diferenciales independiente un poco del producto que se realiza, etcétera. Pero básicamente es todo un estándar. Por tanto, son departamentos muy sólidos, muy fuertes. Eso evidentemente pues es diferente si nos fijamos, por ejemplo, en lo que es España. Pues en España, evidentemente, el 80% de lo que es el tejido productivo son pymes. Entonces, hay una diferencia muy grande porque claro, no podemos generalizar cuando hablamos de recursos humanos. No se puede generalizar, porque los recursos humanos no son los mismos en una pequeña empresa que en una multinacional. O sea, la persona que tiene la suerte de trabajar en una multinacional se ve beneficiada
porque bueno, está, digamos, amparada por toda esa estructura muy bien determinada, muy bien detallada, muy bien estructurada, para que la persona pues, pueda desarrollar su función en la organización y se vea siempre asistida. Eso lamentablemente no ocurre en las pymes ni en las pequeñas empresas por razones obvias. Pero básicamente las utilidades de los recursos humanos, ¿y qué son? Pues son el alma de una empresa. Es lo que necesita una empresa para que todas las personas se vean amparadas por una estructura que les permite un desarrollo personal y profesional dentro de la misma. Luis, ya nos has comentado la enorme importancia que tiene el Departamento de Recursos Humanos en todas sus áreas, en toda su extensión. Y era lo que te iba a preguntar ahora, que tú lo acabas de rozar, ¿por qué en las pymes, a su nivel, evidentemente, y en las empresas familiares, en las microempresas, no hay o no está del todo asentada esta cultura de recursos humanos? Hombre, realmente yo creo que evidentemente la razón fundamental es una razón económica, porque en definitiva nos movemos por dinero, ¿no? Una multinacional pues se puede permitir el lujo de tener un potencial estructural importante, y mientras que una pequeña empresa pues no puede permitirse ese lujo. Además, bueno, pues evidentemente en una pequeña empresa o mediana empresa igual no tienen cabida tantas estructuras como las que te acabo de nombrar ahora, ¿no? Que son de una multinacional. Entonces, ese trabajo de recursos humanos pues se minimiza a lo que es pura y dura gestión documental, gestión de empleo, gestión de nóminas, gestión de salario, etcétera, etcétera. O sea, que es como los antiguos departamentos de personal, los antiguos servicios de personal, pues evidentemente lo único que hacían era esto, ¿no? Pues básicamente recursos humanos, una pequeña, mediana empresa, va a circunscribirse fundamentalmente a estas funciones, que difieren mucho de otras muchas. Quiero decir, también es decir que evidentemente sí que están obligados por ley a una prevención de riesgo, a un servicio de prevención de riesgo, pero probablemente no es propio sino mancomunado, a un servicio médico que normalmente tampoco es propio sino mancomunado, o sea, con varias empresas, etcétera, etcétera. O sea que los servicios de selección y de reclutamiento normalmente están contratados, están subcontratados a determinado tipo de empresas especializadas. Quiere decirte con esto de que difiere significativamente la forma de trabajar bueno, y la calidad propiamente del servicio que le puedes prestar a los trabajadores. Claro. ¿Qué objetivos dirías que tiene los departamentos de servicios de recursos humanos y, y si coincide con aquellos que debería tener? Bueno, el objetivo fundamental de un departamento de recursos humanos es el objetivo fundamental que se plantea cualquier empresa. O sea, es decir, es tener beneficio y cuanto más mejor. O sea, que es decir, el departamento de recursos humanos está estructurado de forma de que se consiga la mayor capacitación de todos y cada uno de las personas que trabajan en la empresa para conseguir así el mayor de los beneficios. Eso evidentemente no es una cosa que se haga fácilmente, es decir, eso está estructurado de tal manera desde que entra una persona a la organización hasta que se marcha, esta persona tiene una acogida, o sea, es seleccionado obviamente primero, donde la empresa pone en todos sus recursos para ver si es óptimo o no el tipo de candidato según la competencia que se busca en los candidatos. Una vez que es seleccionado, la persona entra a formar parte de la organización y bueno, pues hay toda una serie de requerimientos legales que ya le suministra el propio Servicio de Recursos Humanos. La persona, una vez que es admitida a la organización y ya forma parte de la organización, es integrada en un equipo de trabajo que está totalmente estructurado. La organización está estructurada a través de esos equipos de trabajo y entonces lo que se persigue ahí es que la persona se integre en el equipo de trabajo y vaya evolucionando dentro del equipo de trabajo a través de una serie de medidas y una serie de niveles de madurez. Es decir, una persona cuando ingresa evidentemente
en un trabajo, pues lo más normal es que evidentemente, bueno, tendrá una competencia base que ya hemos visto que la tiene, pero después tiene que ir formándose en la especificación del trabajo en sí, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente, pues, de entidades industriales, ¿eh? Luego, evidentemente, bueno, pues hay una serie de maquinaria y una serie de, bueno, pues todo lo que es una estructura de una organización, de una factoría, por ejemplo, pues evidentemente está dividida y estructurada en equipos, y esos equipos pues tienen unos niveles de madurez que conseguir. En definitiva, lo que se va intentando es que los equipos sean autónomos. Es que la persona, una vez que ingresa en la organización, se vaya formando, porque la formación también es parte del Departamento de Recursos Humanos. Yo te voy formando para que tú te vayas aproximando cada vez más a la competencia exigida en tu puesto de trabajo. Y no voy a dejar de formarte hasta el final de tu evolución profesional. Eso es parte del departamento de la función del Departamento de Recursos Humanos. Y a partir de ahí, pues te voy integrando y además voy comprobando si efectivamente esa formación ha tenido su rédito en tu aumento de competencia profesional. Eso está todo estructurado con los jefes de equipo, con los jefes de unidad, con los jefes de taller, para procurar que el personal rinda lo máximo posible y ayudarle en el momento en que, por las circunstancias que sean, pues no pueda rendir o no rinda lo suficiente, ayudarle también en momentos de dificultad, etcétera, etcétera. Quiere decir que, de alguna manera, un departamento de recursos humanos potente pues tiene la potestad de regular y de ayudar bastante a la persona a sentirse integrada, a sentirse cada vez más competente y, por supuesto, a remunerar esa competencia convenientemente. Es decir, la persona, en toda su trayectoria profesional, pues empieza, imagínate, pues empieza como un oficial de tercera, por ponerte un ejemplo, o un especialista, y esa persona va evolucionando, va subiendo escalones profesionales a lo largo de su vida profesional, y esos escalones profesionales se van logrando a través de una serie de pruebas, a través de una serie de exámenes, a través de una serie de puntuaciones, además, que se le van dando a los trabajadores a lo largo del año. Y bueno, pues pasa por un plan de promoción, como pasa todo el mundo en la empresa, y va subiendo peldaños en la organización. Es decir, que bueno, pues que el apoyo que se le brinda es el máximo, ¿no? Es el máximo. No sé si contesto con esto a tu pregunta, Javier, o querías que matice, porque son tantos los matices. Es decir, prevención de riesgos laborales. Pues la prevención de riesgos laborales lo que nos permite, lo primero que se hace es formar a todos los trabajadores en el plan de formación de riesgos laborales. Porque evidentemente es una responsabilidad del Departamento de Recursos Humanos y de la dirección de la empresa el que la persona se encuentre segura en su puesto de trabajo y se encuentre formada de todos los riesgos que pueden acontecerle en el puesto de trabajo. Tiene un servicio propio de salud, un centro médico, para hacer las revisiones pertinentes, para pues no tener que ir a un médico de cabecera cuando lo necesite, sino que el propio médico de factoría puede hacerle la visita pertinente y la consulta pertinente y recetarle. Después pues tiene su propio, ya te he comentado, un departamento de formación, con la exigencia que necesite para que la persona esté al 100% de competencia. Tiene después también pues todo lo que es el tema del área social, es decir, las relaciones tanto a nivel personal con los trabajadores como con los entes sociales, como son los sindicatos, por ejemplo. O sea, la relación entre sindicatos y empresas es un eslabón importantísimo para coordinar la comunicación dentro de una multinacional, pues la lleva a cabo el Departamento de Recursos Humanos. Y hay un área concreta que es de relaciones laborales, donde, bueno, pues ahí se gestiona todo lo que es el tema de la gestión sindical con los diferentes agentes sociales, para ir gestionando todo lo que sea preciso de gestionar y que sea también demandado por su parte. A mí, Luis, me da la impresión de que cuando hablamos de recursos humanos, esto depende, evidentemente, como muy bien has dicho anteriormente, del tipo de empresa del que estemos hablando. Una pyme, por ejemplo, pues no se puede permitir un grupo o un equipo propio de salud, no puede tener un médico o un grupo sanitario para estar pendiente de lo que son los trabajadores. Pero la filosofía del empresario
al nivel que tú puedas o hayas tenido ocasión de conocer en tu vida profesional, esa filosofía del empresario de que el trabajador esté bien dentro de las posibilidades de la dirección de la empresa, que trabaje seguro, que trabaje en salud, que sepa ponerse un EPI, que se tenga ese EPI. Las empresas que tú conoces, que evidentemente no es la compañía en la que tú has estado trabajando, que por supuesto estamos hablando de otros niveles de recursos humanos, pero en otras empresas de las que tú hayas tenido contacto, ha habido esta evolución de que la dirección de la empresa entienda, en la medida de sus posibilidades, que el trabajador tiene que estar seguro y tiene que estar saludable. Hemos evolucionado. Javier, te diría que depende del nivel de concienciación que tenga la propia dirección de la empresa. Yo he conocido pequeñas empresas y medianas empresas bastante concienciadas en este tema y empresas que, bueno, pues que no les queda más remedio que porque bueno, lo que por ley tengan establecido. Pero no porque haya una sensibilización real por parte de la dirección, por parte del empresario, para que esto se lleve a cabo. Es decir, esto también tiene un trasfondo cultural muy importante. Es decir, si dentro de la cultura de ese empresario está el hecho de que las personas se encuentren a gusto en su entorno de trabajo, se encuentren seguras, se encuentren bueno, pues bien remuneradas, etcétera, etcétera, esa es una empresa que va a tender a ir bien en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, evidentemente se está implicando y, bueno, pues bien contrata a un servicio de prevención, etcétera, etcétera, sea un servicio de formación, etcétera. Es decir, que va a ser un poco también, un poco de peculio particular de cómo es el empresario en sí. Y yo, lamentablemente, tengo que decir que en España, comparativamente con otros países, pues deja bastante que desear. Deja bastante que desear. Ya te digo, no estoy generalizando, porque, bueno, generalizar siempre y las comparaciones son odiosas, pero sí que vamos un poco al tran-tran de lo que la legalidad va marcando, al tran-tran de lo que la legalidad va marcando, y no por una iniciativa propia y una sensibilización propia, que los hay, cuidado, porque la diferencia es brutal. O sea, tú, si analizas los índices de accidentabilidad en las pequeñas empresas, bueno, lo vemos muchísimo, lamentablemente, ¿no? En las noticias, etcétera, donde, bueno, pues se carece en muchos casos de las más básicas medidas de seguridad y han ocurrido muertes, lamentablemente, ¿eh? Pues eso evidentemente es porque primero no ha habido una sensibilización y una determinación por parte de la dirección y también no ha habido una exigencia por parte de la parte trabajadora o de las organizaciones sindicales para que esto se lleve a cabo. O sea que también en muchas ocasiones, evidentemente, bueno, pues yo no me subo a un andamio sin un arnés por mucho que tú me obligues. ¿Por qué? Porque va en juego mi vida. Eso se vulnera en muchas ocasiones, pero tanto por el empresario como por el trabajador. O sea que ya te digo que yo la apreciación que tengo en ese sentido es que vamos muy a rémora de lo que la legalidad marca. La legalidad en sí tampoco es muy espléndida, marcando líneas de acción muy determinantes en este terreno. Por tanto, pues evidentemente a las pruebas nos remitimos, ¿no? O sea, de cómo vamos, ¿no? Hay dos tipos de trabajadores, los que tienen la suerte de poder ingresar en una multinacional, pues van a tener esa fortuna de poder estar más amparados, por así decirlo, ¿no? Porque hay sensibilización de fondo al respecto, ¿no? Por parte de las direcciones y hay evidentemente pues poder económico para poder llevarlas a cabo, ¿no? Y por otra parte, pues el resto, que bueno, el resto pues hay de todo, Javier. Yo he tenido suerte de hablar, de contactar a lo largo de mi vida profesional con muchos compañeros prevencionistas, con muchos compañeros de distintas áreas de formación en recursos humanos y la carencia siempre es la misma. La carencia es la misma. Si la premisa básica en un departamento de recursos humanos y en una empresa es que el ser humano es un fin en sí mismo, es un fin en sí mismo, eso después realmente pues en la práctica no se traduce tal cual. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Perfectamente además, Luis. Yo sé
yo sé que tú has viajado, conoces varias culturas, conoces varios países. A nivel de recursos humanos, a nivel de calidad de prestación de esos servicios humanos, sea a nivel de multinacional, sea a nivel de una pequeña, mediana empresa que tú hayas tenido ocasión de contactar en esos otros países, ¿con qué país te quedarías tú? Hombre, yo he desarrollado toda mi experiencia laboral, entonces evidentemente estoy muy familiarizado con lo que he visto en Renault a nivel de toda Europa, porque bueno, afortunadamente he tenido la posibilidad de conocer todas las factorías de Europa, del grupo Renault y del grupo Dacia también, obviamente, y de la alianza Nissan, Renault-Nissan. Por tanto, bueno, estoy muy familiarizado con mi grupo profesional, ¿no? Pero evidentemente se me fue un poco tu pregunta, Javier. He estado... Sí, ¿en qué país te quedarías tú en Sí, cuanto a sí, sí. implantación de los recursos humanos? Pues mira, Francia, los franceses son muy cartesianos, ¿eh? Son muy rigurosos, ¿eh? Y de alguna manera nosotros hemos bebido mucho de Francia. También he bebido mucho, pues ¿dónde hemos bebido mucho? Pues de Japón. O sea, donde en Japón la cultura de trabajo y la filosofía de trabajo también es verdad que tiene que ver con la filosofía de vida que es distinta a la nuestra, pero bueno, pues el rigor allí, pues a nadie se le ocurre en Japón pues entrar en un taller y no verlo todo absolutamente ordenado, todos los puestos de trabajo ordenados, limpieza, orden, equipos de trabajo, EPIs, absolutamente todo. O sea, no se te ocurre el pensar siquiera de que vayas a encontrarte algún defecto en ese terreno. Sin embargo, visita las otras fábricas, como pueden ser, bueno, pues verás, Turquía, como puede ser, bueno, pues otro tipo de ambiente, Eslovenia, etcétera, donde quizás a lo mejor, bueno, no verás, siguiendo el mismo rigor, porque el rigor es estandarizado en todas las multinacionales, pero sí que ves, digamos, algunas diferencias, que, bueno, obedecen al terreno cultural. O sea, yo aquí, por ejemplo, en lo que es España, lo que es los países mediterráneos, pues hay más lasitud en cuanto al entendimiento de algún tipo de normas, etcétera, lo que no lo hay pues, en los países occidentales o en los países nórdicos. Yo también he tenido ocasión de tener mucha relación con empresas danesas, con empresas noruegas, con empresas finlandesas e islandesas, y evidentemente, bueno, pues nos llevan adelanto en muchos aspectos, nos llevan adelanto socialmente, culturalmente, y por tanto, evidentemente, eso también se ve reflejado en las empresas. Los beneficios que tiene un trabajador en Noruega, pues por ponerte un ejemplo muy básico, es que ellos no solamente disfrutan una maternidad, sino que disfrutan una paternidad, que bueno, eso se ha conseguido últimamente ya aquí en nuestro entorno, en nuestro ámbito, pero llevan muchísimo tiempo con aquello. Y bueno, pues la sensibilización que hay allí por parte del propio empresario, ¿no? Para que una persona coja su permiso de paternidad, una persona, bueno, es que la calidad de relación es muy distinta a las que se ven pues en otros lugares, ¿no? Evidentemente, bueno, pues no quiero señalar a ningún país en concreto porque todos tenemos nuestro punto flaco y nuestros puntos débiles, pero evidentemente la cultura incide muchísimo en todo esto, y si yo me tengo que quedar con alguna zona en general, no era solamente por el tema industrial, sino por el tema social y cultural, me quedo con los países nórdicos. Me quedo con los países nórdicos. También hay otros modelos interesantes, como pueden ser Nueva Zelanda, por ejemplo, Tailandia. Hay algunos países que tienen modelos que, bueno, pues van muy en sintonía los modelos culturales, Corea, van muy en sintonía los modelos culturales con los modelos empresariales, claro. Es decir, una empresa no es ni más ni menos que un microsistema de una sociedad. Entonces, no vas a pretender ver en una empresa algo muy distinto a lo que estás viendo en la sociedad, porque, bueno, en definitiva, es una pequeña sociedad dentro de la gran sociedad, ¿no? Y la cultura ahí, pues, tiene mucho que ver. Luis, tú eres psicólogo, tú eres científico y
y los recursos humanos pues aplican muchísimo la psicología de grupo a lo que es la gestión de la salud, de la vigilancia de la salud, de la seguridad. ¿Tú qué opinas? O sea, muchas veces pensamos que trabajar a media jornada, que son 8 horas, eso es un capricho. O sea, ¿por qué 8 horas y no 12? ¿Y por qué en vez de ser media jornada 4 horas, por qué no son 3? Quiero decir que hay, no es un capricho político, hay una base científica de esto. ¿Tú qué opinión te merece que un trabajador que está contratado a 8 horas diarias eche jornadas de 14 y de 16 horas? Bueno, bajo mi punto de vista, y yo creo que estarás conmigo, es una auténtica barbaridad. Tú sabes de sobra, porque también eres psicólogo de formación, que la capacidad atencional de una persona va disminuyendo conforme van pasando las horas de trabajo. También hay que tener en cuenta, dependiendo del tipo de trabajo que desarrolle. Evidentemente, físicamente, pues vamos mermándonos porque es mucho tiempo. Y en una organización, en una empresa seria donde tu trabajo pues sea un trabajo que tenga una carga de responsabilidad muy importante, porque de ese trabajo evidentemente se va a derivar el hecho de que, por ejemplo, pues salgan en un día 3.500 cajas de velocidad, por ponerte un ejemplo, en la factoría que yo trabajaba, pues evidentemente eso conlleva una altísima responsabilidad, tanto de carga mental como de carga física, y eso está medido. O sea, eso está tan medido por parte de los ergónomos, por los compañeros de condiciones de trabajo, que evidentemente pues se ven claramente las gráficas de cómo van decreciendo los niveles de atención y de respuesta, evidentemente, porque bueno, pues eso lo estamos viendo nosotros. Ya te hablo de mi ámbito, que ha sido muy directamente el ámbito industrial, pero te hablo por sentido común de cualquier organización. Yo cuando veo esos turnos de 14, 15 horas e incluso de 24 horas seguidas, ¿no? En unos hospitales o, en fin, en determinadas organizaciones, a mí me parece eso una barbaridad. Me parece una barbaridad porque la persona no descansa adecuadamente, porque la persona no está en su capacitación plena para tomar decisiones que son importantes y que pueden determinar incluso en el ámbito hospitalario y demás, pues la vida de personas, ¿no? Pues evidentemente, bueno, pues a todas luces insuficiente y a todas luces, bajo mi punto de vista, bueno, pues muy desafortunada esa estructuración del trabajo. Otra cosa es que, bueno, pues que no se pueda o no se quiera hacer de otra forma. Yo creo que siempre hay formas alternativas de realizar los trabajos, donde la carga de trabajo esté compensada realmente y la carga mental también esté compensada. Y bueno, pues se puede desarrollar sin que se vean mermadas las aptitudes físicas, mentales, porque además después las consecuencias sí van para la organización, pero van para bien para la persona. Y bueno, pues he presenciado, lamentablemente, pues muchos incidentes de este tipo a nivel de régimen disciplinario, a nivel de, bueno, ¿por qué? Pues porque, bueno, porque evidentemente el cansancio agota y uno no está igual de fresco en la 7ª hora que en la primera, a la hora de hacer, pues, ¿qué te digo yo? Frecuenciales de verificación, a la hora de hacer cualquier medición, a la hora de hacer, o a la hora de una toma de decisión importante, cuando tú llevas ya todo el día tomando decisiones importantes y tu carga mental es una carga mental pues ya bastante grande, ¿no? Entonces, evidentemente, no sé si te respondo, pero Sí, bajo mi punto de sí. vista, más de 8 horas, y depende de en qué trabajo, porque hay trabajos donde 8 horas ya son muchas horas, pero más de 8 horas, bajo mi punto de vista, empieza a ser ya bastante deteriorante para la salud del trabajador. Cambiando un poco el tercio, Luis, eh, ¿hasta qué punto se aplican los avances tecnológicos en recursos humanos, por la experiencia que tienes tú? Bueno, ahí afortunadamente te vuelvo a decir lo mismo, ¿eh? Te voy a dar el enfoque de lo que es una multinacional, donde sí que se ponen en marcha esos avances tecnológicos que han sido, bueno, brutales, ¿no? Tanto en prevención de riesgo como en salud laboral, evidentemente un servicio médico con todo tipo de aparatología
necesaria para atender a cualquier persona en un momento determinado ante cualquier tipo de accidente o cualquier tipo de situación anómala. Se han ido informatizando un montón de funciones que antes eran necesarias de ir coordinadas a través del Departamento de Recursos Humanos, como condiciones de empleo, como tema de nómina, como información social, como por ejemplo gestionarte tú desde tu propio ordenador, tus turnos de trabajo, tus vacaciones. Hoy en día se tiene una información muy amplia, de tal forma de que incluso lo que es la nómina, pues se ha eliminado ya completamente lo que es el papel, todo está informatizado. De manera de que eso evidentemente pues es una ventaja para todos los trabajadores, porque bueno, pues yo en mi móvil, teniendo una aplicación con mi número de clave, entro en la página de la organización y ahí tengo una información brutal sobre un montón de indicadores, sobre un montón de acciones de las que yo me puedo ver, en la que yo me puedo ver directamente reflejado, desde, ya te digo, desde una petición de un permiso, desde turnos de trabajo, desde modificaciones de turnos de trabajo, turnos especiales, desde actividades extra laborales, ¿no?, que se realizan en las empresas, desde formaciones concretas, desde horarios de aulas de formación, para cuando tú quieras elegir un aula y, bueno, pues automáticamente tú puedes verlo a través de tu ordenador, si hay aulas libres, qué tipo de dotación tiene cada aula, etcétera, etcétera. Es decir, ahí ha habido una gran mejora con la tecnología. Y, hombre, también, sobre todo, pues los procedimientos de mecanizado, las manutenciones de mecanizado, que, bueno, pues yo entré con 15 años en la organización de aprendiz y en el año 76, pues el trabajo era máquina-hombre, o sea, hombre-máquina, ¿no? Eran máquinas manuales, ¿no? Eso, pues, pasó a la historia y hoy en día son máquinas automáticas que están alimentadas por manutenciones y, bueno, pues son muy sofisticadas, muy, muy sofisticadas. Eso, evidentemente, ha traído también una ganancia importante en cuanto al esfuerzo del trabajador. El trabajador ahora hace más un esfuerzo mental en cuanto a coordinar varias máquinas, pero que son de control numérico y que de alguna forma pues están totalmente automatizadas y es muy fácil el desarrollar la tarea, entre comillas lo de fácil, claro, con respecto a las formas de trabajar que se tenía antiguamente, ¿no? Eso, pues, evidentemente se ha ganado bastante y la tecnología ha servido para poder desarrollar ese avance y que las personas, pues, se vean beneficiadas, por supuesto, porque, bueno, pues, mientras mejor desempeñe yo mi trabajo con más facilidad, pues, evidentemente más a gusto me voy a encontrar en la organización. La organización lo que persigue es sus objetivos, el tener un alto rendimiento, pero sabe que ese alto rendimiento pasa por el nivel de satisfacción que tengan los empleados de la organización. De hecho, hablando de estos avances, pues anualmente se hacen entrevistas, encuestas de satisfacción a todos los empleados del grupo, o sea, del grupo mundial. O sea, yo te hablo de Renault porque es la fábrica en la que yo he trabajado y bueno, por conocimiento de otras muchas empresas multinacionales, donde la encuesta de satisfacción es esencial para ver qué parámetros son los que están fuertes, qué áreas son las que están fuertes y cuáles son las áreas de mejora. Y te aseguro de que se pone bastante énfasis en todo lo que son mejoras para que de alguna forma, bueno, pues vaya vinculado el avance de la organización con la calidad de vida de los trabajadores. Luis, yo sé que tú tienes una especial, vamos a decir, admiración, no por los países nórdicos, que ya nos has demostrado, ya nos has comentado que para ti son puntas de lanza del desarrollo europeo, por así decirlo, por supuesto, de España. Tenemos muchas cosas que cambiar aquí en España, tanto a nivel empresarial como a nivel de trabajador, pero a ti Japón tiene algo especial para ti. ¿Cómo ves a Japón con esa tecnología tan del siglo XXII? No ya del siglo XXI, sino del siglo XXII. ¿Y cómo ves a Japón respecto a todos los demás países? Hombre, pues lo veo, verás, yo lo veo porque también he tenido la oportunidad de verlo ya hace un tiempo y por tanto pues ir viendo la diferencia por lo que es el tiempo actual. Y bueno, empezando porque Japón, la cultura japonesa es diferente, es completamente diferente, ¿no? Entonces, empezando porque allí el respeto es la base del funcionamiento de la sociedad japonesa. Y claro, evidentemente eso se ve
impregnado completamente en la organización, ¿no? Nosotros hemos copiado muchos lemas de Japón, pero el que si yo te digo una frase, te resumo prácticamente lo que es la forma y la filosofía de entender el trabajo en Japón. Es hacerlo bien a la primera. O sea, es decir, no te cuesta nada hacerlo bien a la primera. Porque la no calidad en una empresa es un gasto enorme y es un gasto que hay que añadirle al producto. O sea, por ponerte un ejemplo, si yo acumulo mucha chatarra en determinado tipo de piezas que van dentro de una caja de velocidad, yo estoy encareciendo esa caja de velocidad. Por contra, si yo lo hago bien a la primera, estoy generando muy poca o ninguna chatarra y eso va a redundar en que yo pueda ser más competitivo con mi producto, porque lo voy a poder vender más barato, con una calidad impresionante. Ahí está la clave de todo negocio. Y ellos, su lema es claramente, o sea, lo primero que vas a encontrar con cualquier fábrica de Japón, en Nissan, en Toyota, en cualquiera de ellas, es no cuesta nada hacerlo bien a la primera. Ellos no conciben que pueda haber chatarra en las empresas. Eso para ellos es algo impensable, no tiene sentido. ¿Cómo es posible que haya chatarra? Si se pueden hacer bien las cosas a la primera, ¿cómo es posible que no las hagas bien a la primera? ¿Qué está pasando ahí, no? Y sobre qué está pasando, ellos han desarrollado un montón de herramientas que, bueno, porque evidentemente se han generalizado en muchísimas empresas, ¿no? La metodología Kaizen, no sé si te suena, el justo a tiempo, etcétera, etcétera, son metodologías japonesas que de alguna forma pues, se han ido implementando en las organizaciones, en el resto de organizaciones europeas, internacionales, porque evidentemente han visto la bondad y el beneficio que aportan. O sea que una buena organización, una buena empresa que se precie, ha copiado bastante de Japón. Luis, ¿y qué opinas? Eso, bueno, en las cadenas de montaje de los automóviles, por ejemplo, pues ya estamos acostumbrados a ver máquinas robotizadas, pero todavía nos cuesta visualizar lo que es un robot de forma androide, y en Japón, por ejemplo, existen fábricas mixtas donde hay robots androides trabajando al mismo nivel que están trabajando los trabajadores humanos. ¿Eso llegará algún día a este país? Hombre, yo creo que sí, yo creo que es cuestión de tiempo, pero bueno, lo mismo que si te pasas por una línea de montaje de vehículos, te das cuenta que el 70% lo componen robots, o sea, robots, propiamente dicho, pues evidentemente estos androides no tardarán en irse integrando en las distintas empresas. O sea, eso yo tuve la fortuna de conocer, no un androide trabajando en una empresa, pero sí en un centro comercial donde, bueno, pues a mí, yo hasta que no lo tuve delante, no me di cuenta de que era un androide. Y era una azafata en un centro comercial puntero de Tokio. Y bueno, pues realmente era difícil distinguir primero el propio aspecto físico, pero después ya en lo que era la calidad de trato, en lo que era la entonación de voz, en lo que son los gestos humanos, se ha avanzado muchísimo en ese terreno y a mí no me cabe la menor duda de que, bueno, pues que 30, 40 años más, no sabría decirte ahora mismo una cifra, pero vamos a tener androides trabajando en las fábricas, claro que sí. Sin duda, ¿no? Estoy completamente convencido. Muy bien, Luis, pues muchísimas gracias, ya se nos ha acabado el tiempo, se nos ha pasado volando, como todos los programas. La verdad es que, pues nada, Javier, yo encantado, bueno, es en mi ámbito, es donde yo he desarrollado mi actividad profesional durante muchísimos años y bueno, pues lo que necesites al respecto, pues encantado de poder comentarlo y hablarlo y debatirlo, que será un placer para mí.
Muchísimas gracias, querido compañero, y hasta este viernes que tenemos grabación de Querer Vivir. Hasta este viernes. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, compañero, gracias. Adiós.